¿Y alguna vez se ha preguntado por qué los altos índices de impunidad en Guatemala? Algunas respuestas van desde una deficiente investigación del Ministerio Público hasta la falta de pruebas. Veraliz Martínez nos ha preparado el siguiente reportaje. Adelante, Veraliz. Gracias. En efecto, muchas veces se preguntan por qué se les caen los casos al Ministerio Público. Esto ha provocado un enfrentamiento entre la CICIG, el Ministerio Público y los jueces, consecuencia de las resoluciones que han emitido específicamente en aquellos casos donde llevan un nombre y un apellido, o como se conocen, casos de alto impacto. No obstante, se sabe que en las leyes guatemaltecas, desde el robo, el hurto, hasta el asesinato son delitos, y ambos deben ser juzgados y penalizados de igual manera. El Ministerio Público, por mandato constitucional, es el encargado de la persecución penal y de la investigación, así como de la acusación ante los jueces. Los jueces son los encargados de juzgar, pero esto parece que se les ha olvidado a cada uno cuál es su función, y ahora se vive en un dimes y diretes, tirándose uno a otro la responsabilidad por los altos índices de impunidad que existen en Guatemala. A continuación, veamos el siguiente reporte. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado por qué de los altos índices de impunidad en Guatemala? ¿O por qué las investigaciones del Ministerio Público no son suficientes pruebas para que los juzgadores emitan condenas? ¿Y por qué se les caen los casos? Como lo es el caso Portillo, caso Yamatei, caso Porfirio Pérez Paniagua, entre otros. ¿Por qué se caen? En primer lugar, hay demasiados casos, demasiados expedientes para solo un oficial, un fiscal del Ministerio Público. No se puede realmente. Deberían llevar 4 o 5 e investigarlos a fondo. Pero son más de 50 casos de 100 expedientes que tiene un fiscal del Ministerio Público. Física, materialmente es imposible, seamos realistas. El otro aspecto es que no hay mucho respaldo técnico. Aquella informe de laboratorio que la víctima tenía ADN en las uñas, que posiblemente tuvo una especie de refriega o pelea con el homicida, eso no tenemos pruebas de sangre en sí. Se hacen intentos, pero para el nivel de asesinatos que hay, ¿cómo van a los médicos en autopsias a elaborar una autopsia muy detallada, muy refinada, si tienen que hacer 20 autopsias en un día? Por otra parte, hay poca motivación a los fiscales en el sentido del sueldo y en el sentido de seguridad. El Ministerio Público tiene cerca de 300.000 casos al año denunciados. Muchos de estos casos, por diversas razones, a veces por desconocimiento de la población, a veces porque son casos de bajo impacto, son faltas, entonces no constituyen delitos. Podríamos decir que cerca del 80% de los casos que nosotros conocemos son casos de menor impacto, es decir, conflictos muy pocos. Pero nosotros no podríamos destinar el 80% de nuestros recursos a este tipo de delitos. Entonces, en el Ministerio Público estamos haciendo ahora precisamente una adecuación de nuestros recursos para que podamos concentrarnos en el 20% de los casos más graves, específicamente en delitos contra la vida, en extorsiones, en secuestros y en otros. Y sobre eso estamos enfocando nosotros nuestra efectividad principal. Ricardo Marroquín, también del Ministerio Público, indicó que las resoluciones las emiten los jueces basados en la percepción que tienen de la prueba. Muchas veces puede ser concluyente y no lo ven de esa forma, porque son formalistas, aseveró. Justificaciones no caben. Lo cierto es que la población es quien sufre los altos índices de criminalidad por la falta de castigo a los delincuentes. Cabe mencionar que el ordenamiento jurídico guatemalteco tipifica como delito desde el hurto de un objeto, independientemente de su valor, hasta quitarle la vida a un ser humano. Pero muchos de estos casos pequeños, como lo llaman en el Ministerio Público, son engavetados por las fiscalías. Miren, un resultado global, genérico, definitivamente la justicia penal no es efectiva, punto. Que habrá algunos casos que efectivamente se logra dictar sentencia y sentencia condenatoria, hay que aplaudirlos, pero ya en una proporción en relación a los demás casos es ínfima. De cada 100 delitos que se cometen, y hablo de delitos de cierta envergadura, porque delito es desde robar una billetera, un celular,
Una amenaza es delito, hasta obviamente el homicidio, el asesinato. ¿Por qué se caen los casos? Realmente le echan el señalamiento, la culpa, como dicen, a los tribunales. Y no estoy defendiendo genéricamente a los jueces y a los oficiales de tribunales penales, pero sí estoy diciendo que ellos, en la mayoría de casos, cumplen con la ley. Ellos podrán continuar el proceso o condenar en función de las pruebas que me presenten. No existe, como algunas personas dicen, que ellos denominan casos de bagatela. Yo realmente no comparto eso, porque para mí todos los casos son importantes y para todas las personas ellos igual merecen la atención y esperan una justicia. Y reitero, pues esperamos que las investigaciones se puedan profundizar más. Estos números son el reflejo de la deficiencia que existe en la administración de justicia. Es común escuchar decir que los jueces dejan en libertad a los sindicados. Esto se debe a las investigaciones deficientes que presenta el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución penal y de las investigaciones. Es decir, es incapaz de comprobar la culpabilidad de las personas ante los jueces, pues la Constitución Política de la República de Guatemala dice literalmente que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los juzgadores de primera instancia y de sentencia muchas veces no emiten las resoluciones que solicita o espera el Ministerio Público, porque las pruebas no son lo suficientemente contundentes y no se trata simplemente de condenar a una persona, cuando debe prevalecer el Estado de Derecho. Y tomando en cuenta que Guatemala es un país garante de los derechos humanos, los jueces deben aplicar la sana crítica razonada. En instancia se les acepta para una primera declaración una información, ¿verdad? Obviamente que se relacione con el hecho, pero ya para poder admitir un memorial de acusación, obviamente se tiene que presentar ya otro tipo de prueba, porque se llevó a cabo toda una fase preparatoria, es decir, que se está preparando la prueba para un debate. Y si no la traen, lo que generalmente está sucediendo acá es que el Ministerio Público nos está haciendo ver que, por ejemplo, que la víctima no la localizaron, que no lograron algún documento obtenerlo, y lo que se está dando mucho es el procedimiento abreviado. Pero ¿qué resulta en muchos casos? La prueba es abundante, pero no obstante ser abundante, no hay prueba que comprometa la participación de los acusados en el hecho por el cual se le está acusando. Entonces, ese es uno de los principales problemas que nosotros enfrentamos a diario, que las investigaciones se quedan cortas con lo que se pretende probar. Y al momento de valorar nosotros la prueba, encontramos que la misma resulta insuficiente para acreditar esa serie de hechos que la acusación describe, por la misma circunstancia, que al ser tan descriptiva nos limita a nosotros. Y yo quisiera decirle con mucha satisfacción que nosotros vemos un incremento muy grande, tanto en las salidas alternas como en el número de acusaciones y el número de sentencias condenatorias. Este año hemos crecido 26% en el número de sentencias condenatorias. O sea, no podríamos decir nosotros que tenemos un trabajo deficiente cuando el 88% de los casos son condenas, ¿verdad? De los casos que llegan a debate. ¿Qué quiere decir esto? El 88% de las sentencias condenatorias reflejan que hay una alta efectividad en el trabajo del Ministerio Público. Por supuesto, puede haber un 13% de los casos en donde puede haber algún error o puede advertirse algún problema. Pero incluso en las sentencias absolutorias que nosotros tenemos, nosotros hemos presentado ya recursos de impugnación y estamos pendientes del criterio de las salas jurisdiccionales, porque creemos y estamos conscientes de que en muchos de los casos hay errores judiciales. El Ministerio Público se justifica indicando que dentro del contexto internacional, el porcentaje de absoluciones en Guatemala es normal. Estamos en la media de Latinoamérica, firma Marroquín, quien a la vez acepta que la prueba científica es más creíble que una declaración testimonial, pero que no en todos los casos les es posible obtenerla. A la justicia se le ha puesto nombre y apellido. Esta es una frase que constantemente se escucha en las calles y pasillos de la torre de tribunales, tomando en cuenta que el Ministerio Público le pone mayor atención a casos paradigmáticos cuando las víctimas o victimarios son políticos, empresarios y aquellos que la opinión pública ejerce presión, dejando estancado el resto de los procesos de personas comunes. Que las investigaciones del Ministerio Público, de alguna medida, están
sujetas a este vendaval de los medios de publicidad, de los medios de información masiva. Están, porque si yo tengo que informar del avance parejo de los 50 casos que tengo, está bien, pero si la prensa le pone los reflectores solamente a ciertos casos o a cierto caso, toda la duda y todo el empuje y todo el enfoque va a estar ahí, en perjuicio de los demás. Y aquellos que no tienen repercusión mediática, que no tienen personas que pregunten e influyan, se quedan durmiendo ahí en el camposanto de los archivos. Pues ahí se van quedando y no se presentan. Y si se presentaran a tribunales, serían demasiado flojos, demasiado insustanciales. Hablé de una selección de expedientes, priorización de casos, lo hablé, y existe, por razones mediáticas, porque sean casos paradigmáticos, porque sean algo de muy alto impacto, no lo sé, pero no debería ser. Toda denuncia debe tener el mismo tratamiento, todo delito tiene su víctima y debe recibir el mismo cauce. Pero efectivamente, la prensa, los medios presionan, o vienen presiones de otro nivel, o aún de otros países, pues, qué sé yo. Entonces sí hay una selección, se retiran del cauce lento algunos expedientes y se les da trámite acelerado. Sí existe, y eso distrae a los fiscales en el sentido que se dedican a esto y abandonan a aquellos. El Ministerio Público está en una política. Nosotros seleccionamos los casos por su gravedad, no por el nombre de las personas, ni por su posición social, ni por su condición económica. O sea, aquí los casos se seleccionan por su gravedad. Entonces, nuestra selectividad es, vamos a dedicar la mayor cantidad de recursos a la vida, asesinatos, extorsiones. Este tipo de recursos son los que nosotros estamos investigando y estamos dedicando nuestros recursos. Créame que aquí no hay una selección por personas, aquí hay una selección por conflictos, por la gravedad del conflicto. Y entonces el 80% de nuestros recursos está dedicado a los conflictos de mayor gravedad, y a esos delitos le estamos dando, no importa el apellido de la persona que sea víctima o de la persona que sea el autor del delito. Cabe mencionar que varios casos de alto impacto en los cuales la CICIG es querellante adhesivo han recibido reveses. En el último reporte de la CICIG, ellos consignaron 735 denuncias, 10 asesorías al MP en juicios, de los cuales algunos los han perdido y otros no han dictado sentencias como ellos lo esperaban. Aunque el comisionado en alguna ocasión manifestó que a CICIG no se le caen los casos. Y recuérdense que no podemos venir a hablar aquí a las audiencias en contra de una persona si no traemos los medios de convicción para poder demostrar esos hechos. O sea, al juez es al que se le tiene que venir a convencer, pero aparte de la argumentación también se debe demostrar. Yo creo que esa es la falla actual del Ministerio Público, que no está demostrando a cabalidad estos hechos. Reitero, pues esperamos que las investigaciones se pueda profundizar más, a manera de que a nosotros como juzgadores nos den los suficientes elementos para poder arribar, como les decía, especialmente a determinar la participación de las personas acusadas en los hechos que les están siendo atribuidos. Las deficiencias en el ente investigador tienen un origen más profundo: la poca capacitación y profesionalización de los auxiliares fiscales y los fiscales, compromiso y mística. En la última evaluación realizada a personal del Ministerio Público, el punteo más alto fue de 53.4 de un total de 100, lo que refleja que esta institución apenas está funcionando a la mitad de su capacidad. Y mientras tanto no se corrijan estas deficiencias, la corrupción, criminalidad, inseguridad, violencia e impunidad seguirán imperando en el país, violando el artículo 2 de la Constitución Política de la República, que establece como un deber del Estado garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Pero parece que estos derechos quedaron simplemente plasmados en papel.